pasaje del libro de Génesis hayan pensado, se hayan imaginado en la gente en aquel tiempo. Yo veo las noticias, lo que está sucediendo, las inundaciones, ¿verdad? Y la gente llora, la gente se estremece, la gente sufre porque han perdido pues todos los ahorros de su vida, todo su patrimonio. Vemos y consideramos la desgracia cuando mueren personas y oímos, ¿verdad?, de que pasó el huracán y murieron 3 personas y esas 3 personas se nos hace algo lamentable. Pensemos cómo Noé, ¿verdad?, ahí en el arca al descender el diluvio, él no supo de 3, no supo de 5, supo de toda una humanidad que murió en ese diluvio. Él pudo oír cómo caían las aguas de una manera impresionante que nunca más se ha vuelto a escuchar en la tierra, y yo creo que jamás se escuchará nuevamente esta lluvia, el abrir de las fuentes. Se rompen las presas y nos espanta y vemos cómo destrozan poblados, ¿verdad? Pensemos en el diluvio, pensemos en todo ese poder de Dios mostrado ahí. Casi medio año, más de medio año, Noé estuvo ahí en esta arca sin ver nada, sin poder salir, sin poder observar nada de lo que antes había sido la tierra de donde él vivía. Lo que Noé observó fue una destrucción completa, lo que Noé observó fue caos, probablemente escuchó muchos gritos de la gente cuando empezaba a subir el agua y todos corrían y se espantaban, ¿verdad? Y bueno, al final del tiempo, 150 días ahí en el arca con todos esos animales que estaban ahí, se habrá desesperado, habrá tenido miedo, qué habrán dicho sus hijos, todo lo que pasó ahí en el arca con Noé. La cinematografía ha tratado de imitar, de pensar en ello, pero yo creo que no se compara en nada con lo que realmente vivió ese hombre aquel día que Dios juzgó a toda la humanidad por el pecado. Entonces, pensemos ahora en cuando Noé sale del arca. Un año después, entró Noé el primer día del año 600 de su vida, y salió Noé el primer día del año 601 de su vida del arca. Y un año transcurrió ahí, un año en la vida de aquel hombre, ¿sí? Y bueno, impresionante, tremendamente impresionante. Quiero leerles una cronología del diluvio para que podamos ir teniendo idea en cuanto a esto, todo lo que fue ocurriendo. Noé entra en el arca en el mes 2, el día 10 de su vida, del año 600, ¿verdad? Dice Génesis 7, 7 al 9, Génesis 7, 7 al 9. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces ahí entra Noé al arca, comienzan las lluvias en el mes 2, el día 17, versículo 11, dice: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Eso sucedió el día 17 del mes 2. Se detienen las lluvias 40 días más tarde, el mes 3, el día 27, versículo 12, Génesis 7, 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Después podemos ver que decrecieron las aguas después de 110 días. En el mes séptimo, el día 17, Génesis 7, 24, Génesis 7, 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, habían llovido 40 días, y otros 110 días que estuvieron las aguas son 150 días. Vean lo que dice el capítulo 8, versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Después de esto, en el día 10, en el mes 10, el día 1, las cimas de los montes se empiezan a ver. 74 días más tarde, Génesis 8:5, Génesis 8:5. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas
de los montes. Después vemos que Noé envía un cuervo, una paloma, a los 40 días de que se empezaron a ver las cimas de los montes, y esta paloma y este cuervo regresan. Esto fue el mes 11, el día 11, Génesis 8, 6 al 9. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Versículo 9, versículo 8, envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Después de 7 días volvió a enviar la paloma, la cual regresa con una hoja de olivo en su pico. Esto fue el mes 11, el día 18, Génesis 8:10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. En Génesis 8:12 nosotros leemos que esa paloma fue enviada la tercera vez a los 7 días y ya no regresó. Eso nos ubica en el mes 11, el día 25. Génesis 8:12, y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Después en Génesis 8:13 nosotros vemos que Noé vio finalmente tierra seca el mes 1, el día 1 del año 601 de su vida. Génesis 8:13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la faz de la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. ¿Sí? Este es el cumpleaños de Noé, su regalo de cumpleaños 601, la tierra está seca, la tierra está seca. Nosotros leemos en Génesis 8, 14 al 19, que se secó la tierra y Noé salió del arca el mes 2, el día 27. Génesis 8, 14 al 19 dice: en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. ¿Sí? El día 27 del mes segundo de la vida de Noé del año 601. En total, Noé estuvo en el arca, de acuerdo a este recuento que tenemos, 1 año y 17 días. 1 año y 17 días fueron los días que Noé pasó en el arca. Ahora, ¿qué podemos ver nosotros de todo esto? Porque no solo quiero darles estos datos, es muy puntual lo que la palabra nos dice con respecto al tiempo que Noé estuvo en el arca, y hemos de entender por qué nos lo dice. El Señor no solo nos quiere calendarizar, ¿verdad?, lo que sucedió. Las Escrituras marcan el tiempo y el evento del diluvio como el inicio de una nueva creación, y nosotros hemos de ver a Dios en ello. La semana pasada veíamos a Dios en las catástrofes, cómo su providencia ordena todas las cosas y hace que todas las cosas sucedan, cómo Dios hace que las cosas actúen de la manera en que deben actuar según las propiedades con las que Él las creó. Así que el agua en gran cantidad, Dios hizo que creciera. Vemos su providencia abriendo las cataratas de los abismos, dice, y soltando las cascadas de los cielos. Es una lluvia y una cantidad de agua impresionante que por la voluntad de Dios vinieron y cubrieron toda la tierra, destruyeron todo. Entonces Dios hizo que esas aguas ahogaran a todo ser viviente. En su providencia, Dios también, ¿verdad?, permitió que Noé, que su familia fueran salvos, utilizando la obediencia de Noé para ello al construir esa arca. Y en el gobierno de Dios, dentro de su providencia de todas las cosas, el Señor ordenó
que un día las aguas se detuvieron y el Señor ordenó que esas aguas se fueran de sobre la faz de la tierra, y vemos entonces cómo la providencia de Dios va ordenándolo todo. Entonces Dios está totalmente inmerso en esta situación que está aconteciendo. Así que al considerar nosotros el capítulo 8 de Génesis, nosotros vamos a ver cómo debemos vivir nosotros en esa providencia de Dios y cómo hemos de responder a esa providencia de Dios. Pero es una providencia marcada por la misericordia de Dios para con la humanidad. Es una providencia que está llena de misericordia, hermano. No es una providencia únicamente catastrófica, no es una providencia únicamente que juzga, sino es una providencia en la que Dios muestra misericordia. Así que el tema de este sermón es viviendo en y respondiendo a la misericordia de Dios. Porque aunque fue un juicio terrible, Dios lo hizo por misericordia a la humanidad. Dios, dice la palabra en Génesis capítulo 6 y 7, que destruyó en ello al hombre por su maldad y su pecaminosidad. Si Dios no hubiera hecho esto, la condición de corrupción del hombre hubiera sido tal que el mismo hombre se hubiera destruido y no hubiera habido esperanza. Pero Dios había anunciado esperanza, ¿verdad? Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y yo les dije, recuerden siempre este pasaje en su corazón, porque este pasaje es el punto clave para poder nosotros tener un entendimiento del resto del libro de Génesis. ¿Qué nos dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es eso? Es una promesa de redención. Entonces, lo que Dios hizo en el diluvio fue hacer que su promesa de redención prevaleciera, dando un nuevo inicio a esa humanidad que Él había creado. Dios podía haber destruido a toda la humanidad sin que salvara a nadie y poder haber creado una humanidad nueva, pero no lo hizo así. ¿Por qué? Porque entonces sus promesas no se hubieran visto cumplidas como la palabra de Dios nos dice que se cumplen. Entonces Dios ordenó y Dios estableció que 8 personas se salvaran para dar inicio nuevamente con toda la humanidad. Y eso, hermanos, es misericordia de Dios. Misericordia a la humanidad. Así que veamos entonces cómo hemos de vivir en la misericordia de Dios y cómo hemos de responder. Dios es un Dios misericordioso y es lo primero que vamos a ver aquí en nuestro pasaje, versículos 1 al versículo 5 del capítulo 8 de Génesis, ya hemos leído, y hay una frase muy importante al inicio de este capítulo, una frase que marca todo el resto del capítulo. En el versículo 1, el Señor dice, o Moisés escribió de la siguiente manera, y se acordó Dios de Noé. ¿Qué hizo Dios? Se acordó de Noé, dice la palabra. Ahora, esto no quiere decir que Dios se había olvidado de Noé, que lo metió al arca, le cerró la puerta y allá que Noé se las arreglara como quisiera y Dios se olvida. Nosotros podemos hacer eso, ¿verdad? Con las personas, con la gente, con muchas cosas. Nos olvidamos, verdaderamente escapan de nuestra mente. Lo que Moisés nos está diciendo aquí no es que Dios sea descuidado, sino que Dios mostró gracia a la vida de Noé. Eso significa esa frase. Y es una frase esperanzadora, es una frase llena de misericordia de Dios, es una frase que debe darnos alientos en todas las situaciones. Déjenme decirles que Dios no había desamparado a Noé. ¿Y cómo puedo saber yo que Dios no había desamparado a Noé? Bueno, porque aquellos animales salvajes no se habían comido a Noé, entre aquellos animales no se habían matado, no había habido una revuelta ahí en el arca a pesar del tiempo que había sucedido, hizo suministros de alimento y de agua potable, nunca se le agotaron. Dios estaba ahí con Noé. Y Dios seguía guiando a Noé y tenía un cuidado sobre la vida de Noé. Pero esta frase está puesta aquí de una manera muy apropiada por el Espíritu Santo para hablarnos a nosotros de ese carácter misericordioso y de gracia de Dios en la vida de Noé. Esta frase, por lo menos la encontramos 3 veces en el libro de Génesis, hermano. Y es una frase que tiene un sentido de redención estricto. O sea, nos habla de los planes de Dios de salvación a la vida de la humanidad.
La encontramos aquí en Génesis capítulo 8, versículo 1. Y cuando nosotros leemos que Dios se acordó de Noé, debemos pensar que Dios no solo se acordó de él como persona individual, sino se acordó de toda la humanidad en ese momento. Así que Dios tuvo gracia de toda la humanidad en ese momento. En Génesis capítulo 19, versículo 29, nosotros leemos también esta frase con respecto a Abraham. Génesis 19, 29 dice de la siguiente manera. Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Vemos nuevamente esta frase en medio de un contexto de juicio de Dios, Dios juzgando a dos ciudades terribles por su maldad extrema, a Sodoma y a Gomorra. Vemos ahí a un justo viviendo en medio de ellos, dice la palabra, porque Lot era un hombre justo que afligía su alma viviendo en medio de una sociedad impía, y vemos cómo Dios se acuerda de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Se acordó del pacto que tenía con Abraham, se acordó de la fe de Abraham, se acordó de la justicia que por la fe tenía Abraham, y por misericordia a ese pacto con Abraham, Dios va y saca a Lot de aquella destrucción que venía sobre esa ciudad. Entonces, cuando vemos esta frase en la Biblia, nosotros podemos ver la gran misericordia de Dios y su compromiso consigo mismo de cumplir el pacto y las promesas que Él había establecido. Por lo tanto, bajo este obrar de Dios en misericordia, Lot no fue destruido y juzgado con aquella gente impía de Sodoma y Gomorra. El siguiente pasaje donde nosotros encontramos esta frase es en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 23. Génesis 30, 22 y 23, y dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Esta mujer Raquel, ¿verdad? Una de las esposas de Jacob, amada por Jacob, pero no podía tener hijos. Y traslademos nuestra mente a ese tiempo, cuando una mujer no podía tener hijos, ¿verdad? Ella no andaba pensando, bueno, la ciencia me va a ayudar, es por cuestiones genéticas, por cuestiones de salud, no. El no poder tener hijos reflejaba una maldición. Aquella mujer que era estéril era señalada como vivir bajo la maldición de Dios, por lo cual no podía tener hijos. Y vemos esto en la vida de Sara, vemos esto en la vida de Rebeca, lo vemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, mujeres estériles. Pero dice aquí en este pasaje que Dios se acordó de ella. ¿Qué quiere decir? Que Dios tuvo misericordia y compasión de su situación, y ella misma lo reconoce, y por eso en el versículo 23 dice: Dios ha quitado mi afrenta, Dios ha quitado mi vergüenza, Dios ha quitado aquello que me señalaba delante de la sociedad y que me hacía infeliz. Entonces, esa frase tiene esa connotación de misericordia de Dios, de salvar de un juicio y de restablecer a una persona de una situación de desgracia, de maldición, a una situación de honor, de misericordia y de justicia. Y es lo que esta frase significa en el libro de Génesis: se acordó Dios. Así que nosotros, hermanos, hemos de orar que Dios se acuerde de nosotros continuamente. Regresamos a Génesis capítulo 8, versículo 1 en adelante. Génesis capítulo 8, versículo 1. Entonces, en el texto que nosotros leímos ahí de Raquel, vemos que señala que Dios trató con gracia, le concedió tener hijos. Esa gracia quitó su afrenta, su maldición, y la capacitó de manera milagrosa para poder procrear. Muchos siglos después, encontramos nuevamente esta frase: se acordó Dios. Ahora, no en un contexto de una sola persona, pero sí en un contexto nuevamente de redención sobre el pueblo de Israel.
en Éxodo capítulo 2, versículo 24, Éxodo 2, 24, Moisés escribió, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Nuevamente, ¿se había olvidado Dios de Israel? Para Dios Israel era desconocido. Para Dios el que Israel estuviera en esclavitud era algo que había pasado desapercibido. No, hermano, no lo era. Dios le había dicho a Abraham que eso iba a suceder, que 400 años estaría su familia, su nación, siendo oprimidas como esclavos. Pero después de ese tiempo que Dios había dispuesto, dice, y oyó Dios los gemidos de ellos y se acordó. ¿Qué recordó? ¿Qué vino al corazón de Dios para tratar de una manera diferente ya a Israel? El pacto que había hecho con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces nosotros podemos ver en la palabra cómo ese acordarse de Dios es una acción de Dios llena de misericordia para con los suyos, que se basa en el pacto que Él ha establecido. ¿Qué pacto tenía con Noé? Bueno, en Génesis 6 Dios le dice que iba a establecer su pacto, ¿sí?, con él. En Génesis capítulo 8 nosotros hemos de leer cómo Dios, cómo Dios verdaderamente estableció su pacto con Noé. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios bajo esta descripción, se acordó de nosotros, debemos ver a este Creador mostrando misericordia, mostrando gracia y mostrando un gran amor. Cuando Dios se acordó de Noé y de los demás ocupantes del arca, el Creador hizo entonces evidente su grande amor. Ahora recordemos que Dios hace evidente su amor a través de actos bondadosos hacia aquellos que son parte de su pacto. Nosotros podemos ver cómo cuando Dios se acuerda ahí de Noé en Génesis 8, a partir de ese momento las aguas empiezan a decrecer. Vean lo que dice. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Entonces, siempre que vemos que Dios se acuerda de alguien, en este sentido, Dios actúa en favor de aquel que se ha acordado que pertenece a su pacto. En el caso de Noé, Dios hizo que las aguas decrecieran. En el caso de Abraham, Dios liberó a Lot. En el caso de Raquel, Dios le dio hijos. En el caso de el pueblo de Israel en general, Dios les dio libertad de la esclavitud en Egipto. En nuestro caso, hermanos, cuando Dios se acuerda del pacto que ha hecho en nosotros, Dios sigue actuando de la misma manera, mostrando su amor, mostrando su clemencia. Dios se acordó de la humanidad y envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nuestros pecados para darnos salvación y libertad de nuestros pecados y un lugar en gloria con Él. El amor de Dios sigue obrando, se sigue manifestando de estas maneras, porque Dios se acuerda de su pacto, de ese pacto que también concertó con Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y de una manera práctica, ¿verdad? No solamente en las bendiciones espirituales, Dios se acuerda de nosotros en cada situación en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque quiere guardar su pacto. Dios, entonces, en ese recordar de nosotros, nos puede traer salud, nos puede traer sustento, nos puede traer bendiciones materiales, pero sobre todo, ¿verdad?, en ese recordarse de nosotros, ha prometido que nunca nos va a desamparar y nos va a dejar bajo nuestro propio juicio que nos lleve finalmente a una condenación a nosotros. Entonces, cada día que nosotros vivimos sobre esta tierra, si en verdad, hermanos, hemos sido salvos por la gracia de Cristo Jesús, podemos y debemos pensar que Dios siempre actuará en misericordia sobre nosotros, aunque estemos en medio de un diluvio, aunque estemos en medio de las circunstancias peores que nosotros podamos vivir. Y toma esta frase y ponla delante de tus ojos, como Dios le dijo a Moisés que el pueblo debía hacer con sus mandamientos
y se acordó Dios de. Y ora, porque Dios siempre se acuerde de ti. ¿Qué quiere decir? Que te trate con respecto a las promesas que en su pacto Dios ha establecido. Dice el comentarista Matthew Henry, con respecto a este recordar de Dios, que fue un tornar de la misericordia de Dios a toda la humanidad. A toda la humanidad. ¿Cuántas personas había en el arca? 8 personas. 8 personas. De hecho, en la hermenéutica bíblica, en la simbología, el número 8 representa una nueva creación, un nuevo comienzo. 8 personas, una nueva creación, un nuevo comienzo de Dios con la humanidad. Toda la misericordia de Dios, entonces dice Matthew Henry, fue dada a toda la humanidad. Y ese dar de esa misericordia lo vemos en ese pacto establecido con Noé y con la humanidad. Ahora, es interesante, ya los que estudiamos Apocalipsis, ¿verdad? Y pasamos por el capítulo 4, podemos entender un poco de esto. ¿Qué estableció Dios como la señal del pacto con Noé? Bueno, Dios estableció su arco en las nubes. Y cada vez, dice, que yo vea mi arco en las nubes, me acordaré del pacto que hice con la humanidad. Así que cada vez que llueve y sale el arco iris, hermanos, no solo es un evento de la naturaleza. Nosotros debemos pensar en Dios mostrando misericordia, dispuesto a mostrar misericordia a la humanidad. Es Dios que Él ha dicho, a nosotros se nos olvida. Y nosotros tomamos las fotos, vemos las postales y ¡ay, qué bonito! Y hasta nos inventamos cosas, ¿verdad? De que si yo voy a donde comienza el arco iris y me voy, sigo el arco iris a donde termina, voy a encontrar la hora de oro, la olla de oro. No, se nos olvida lo más importante, que Dios se está acordando de su pacto con su pueblo, de manera especial, con nosotros, ese día que el arco iris está en las nubes. Y Dios está dispuesto a mostrar misericordia a nuestras vidas. Eso significa. Entonces, eso nos debe llamar la atención a nuestra salvación y a nuestro caminar con Dios. Ahora, cuando nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, leemos lo siguiente, una descripción de la presencia de Dios, del Señor en su trono. Voy a leer desde el versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Juan tiene esa visión y recordemos que los elementos de esta visión no significa que sean así, sino que los escritores bíblicos siempre que describen la gloria de Dios utilizan figuras hermosas, figuras grandiosas para hablarnos de esa majestad de Dios, porque no podemos nosotros describir a Dios en su gloria así porque sí con nuestras palabras. Y en la reverencia y en el asombro que ellos tenían por esa gloria de Dios, la describían a través de objetos que para ellos simbolizaban gran belleza, gran poder, gran estabilidad. Y nosotros vemos cómo Juan describe esa presencia de Dios, a Dios en su trono, gobernándolo todo, en medio o bajo ese arco iris, que es señal de su pacto, señal de la misericordia de Dios. Ahora, es muy interesante que Juan describa la gloria de Dios y su majestad a través de esta imagen, justo antes de la apertura de los sellos en el capítulo 6 de Apocalipsis. ¿De qué nos hablan los sellos? Rápidamente, ¿verdad? Para aquellos que no han estado en los estudios allá en Tlaxcala, los sellos nos hablan de la victoria de Cristo Jesús. Su victoria final. Él es el que sale venciendo y para vencer. Los sellos nos hablan de las pruebas y la persecución sobre la iglesia.
cómo la iglesia va a sufrir en el caminar por este mundo. Eso nos involucra a nosotros, no solo a las iglesias de Apocalipsis en el tiempo de Juan, sino a toda la iglesia. Los sellos nos hablan de las catástrofes y la mortandad que viene y seguirá viniendo sobre este mundo, Dios utilizando aún las inclemencias naturales para traer a la humanidad a juicios parciales. Y nosotros vemos guerras, vemos hambre, vemos peces, vemos la creación, ¿verdad?, salvaje atacando a la humanidad. De eso nos hablan los sellos. Los sellos nos hablan del clamor por justicia de aquellos fieles al Evangelio que murieron por causa de esa fidelidad. Nosotros podemos pensar en los mártires de los primeros siglos y aún de los creyentes en estos últimos siglos que por amor al Señor, por entrega al Evangelio, han entregado sus vidas para el progreso del Evangelio. Dice el quinto sello, su sangre será vengada por el Señor, y ellos están clamando continuamente en los cielos por ese hacer justicia de Dios. Los sellos nos anuncian y advierten el gran juicio final. El sexto sello, esto termina advirtiendo Dios haciendo un juicio y el juicio final sobre toda la humanidad. Y ante todas estas situaciones, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ahí? La iglesia, la humanidad sufriendo, a un Dios reinante, a un Cordero que ha muerto, que está de pie, gobernando cada una de estas cosas, de acuerdo a la gran misericordia de Dios, que sigue tratando a la humanidad bajo este pacto que le recuerda el arco iris en las nubes. Entonces, de principio a fin, en esta nueva creación, hermanos, Dios sigue mostrando misericordia continuamente. Y déjame decirte que los juicios que vemos de Dios, que esas ocasiones donde vemos y podemos considerar el gran poder de Dios destruyendo a parte de la humanidad, aún eso es muestra de la misericordia de Dios para los hijos. Es terrible nuestra experiencia humana así. No nos gusta ver a la gente morir, y yo no creo que Noé haya disfrutado aquel escenario donde la gente probablemente se agolpaba sobre el arca, ¿verdad?, queriendo un lugar en el arca, pero ya era demasiado tarde. Pero era Dios obrando en misericordia con la humanidad. Porque Dios, dice la palabra, envía aún sus juicios para hacer que la humanidad se arrepienta, para que consideren sus caminos y se vuelvan a Dios. Y este trato, aunque puede ser duro a nuestros ojos, hermanos, es un trato lleno de la misericordia de Dios. Entonces, este recordar de Dios tiene este sentido redentor. Dios nos ve y nos trata con misericordia por amor a su Hijo, que murió en una cruz por nosotros. Y a los que somos sus hijos por medio de Cristo Jesús, que Dios nos ha llevado, nos ha dado la fe para creer en el Evangelio, el Señor no nos dejará sucumbir bajo su ira, porque Dios ha derramado ya su ira sobre Cristo Jesús, nuestro Redentor. Nunca más volveré a raer la tierra y a la humanidad con agua. Y dice Pedro que Dios tiene preparado un juicio sobre esta nueva creación, no a través de agua, sino a través de fuego. El Popo ha estado muy activo en estos días, ¿verdad? Y si tú llegas a ver ahí noticias del Popocatépetl, dicen que es probable que haga erupción debido a los sismos que hay. Y bueno, conozco a más de 3 que ya casi entran en pánico porque el Popo va a hacer erupción y que fuego va a empezar a llover sobre Puebla, San Martín Texmelucan, en regiones de México. Puede ser, hermano. Nos puede espantar, a lo mejor morimos, ¿verdad?, si eso nos llega. Pero nada comparado con el juicio final. Nada comparado con el ver que todos los elementos verdaderamente son destruidos y quemados. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos estar presentes tal vez en la erupción del volcán y sufrir por ello. Pero Dios nos ha prometido
que nos librará del juicio final y de todo ese hervor de fuego que consumirá a todos los adversarios de Dios, porque su ira en el juicio final no nos alcanzará, porque ya la derramó sobre nosotros en la persona de Cristo Jesús. Él ya pagó. Y si nosotros estamos unidos a Él en un pacto, el pacto de gracia, nada de la ira de Dios al final de los tiempos nos hará daño. Porque el Señor se ha acordado de nosotros por medio de su Hijo Cristo Jesús. Así que el que Dios se acuerde de nosotros tiene por lo menos 4 implicaciones cuando hablamos de Cristo Jesús y ello, o en este sentido redentor. En primer lugar, implica salvación. Si tú hoy eres salvo, es porque Dios se ha acordado de ti. Porque Dios ha pensado en ti y te ha dado misericordia. Te ha salvado. En segundo lugar, implica preservación. Así como Dios preservó la vida de Noé y su familia en medio de ese diluvio, así Dios preserva nuestra alma en fidelidad a través de los tiempos hasta el día de Jesucristo o hasta el día de nuestra muerte, y nos preserva para cumplir sus propósitos. ¿Por qué no murió Noé ahí en ese año en el arca? ¿Crees que no estuvo expuesto a situaciones de muerte? Yo creo que sí. Imagínate esos 40 días de lluvias y de las fuentes de la tierra abiertas. ¿Alguien alguna vez se ha subido a algún barco? ¿Nadie? ¿Alguna lancha? ¿Tampoco? ¿Sí? Pues levante su mano, hermano, dígame, yo, pastor, compártanme su testimonio. ¿Les gustó ir en el agua en ese barquito? ¿Algunos sí? ¿Usted, hermana? Da miedo, ¿verdad? Y si se voltea, y luego las lanchitas que son medias inestables. Una vez cuando estaba en el seminario, yo hacía mis servicios misioneros en Oaxaca, y ahí en esa región hay una presa, la presa Cerro de Oro, ahí en Tuxtepec, Oaxaca, y esa presa se extiende hasta las montañas, así que en época de lluvias, pues la presa crece y muchos poblados, ¿verdad?, empiezan a sufrir inundación, pero esto agiliza ese medio de transporte en lancha. Entonces era época de lluvias, yo estaba allá en el pueblo, caminando a la ciudad eran 13 horas, en autobús eran 6 horas, ¿sí? Pero en época de lluvias uno no puede salir en autobús porque los caminos que no eran pavimentados en ese tiempo, hermanos, eran imposibles de transitar por esa carretera. Pero entonces nos quedaba un medio de transporte, la lancha. Y ahí vamos en lancha. Ahora yo voy en la lancha y no era un yate, hermanos, era una lanchita de unos 2,5 metros de ancho, ¿verdad? Con su motor, íbamos como 15 personas en esa lancha, y habían otros que llevaban mercancía porque la llevaban a la ciudad a vender. Entonces nos quedaba así de lancha fuera del agua, por la parte de afuera, ¿sí? Y ahí vamos en la corriente del río, la lanchita tranquila. El problema es cuando empieza a llover. Y empieza a llover y el agua se empieza a quedar dentro de la lancha. Entonces hay que empezar a sacar el agua. Y después cuando salimos ya de lo que era el cauce del río y entramos a lo que era ya el agua de la presa, pues ya se amplía todo, ya no hay corriente, está más suave. Pero tienes que batallar con las lanchas que vienen en sentido contrario y empiezan a hacer oleaje. Había lugares donde podíamos ver el fondo y había casas en el fondo, las casas que estaban ahí antes o que se construyeron ahí antes que estuviera la presa. A toda esa gente la movieron a otros lados, pero se quedaron sus casas ahí en el fondo. Y empiezas a sentir las olas. Y bueno, gracias a Dios yo no me mareo en eso, pero hay muchos que se marean y que empiezan a entrar en angustia, en pánico. Ahora imagínate un barco en alta mar, en medio de una tormenta, de un oleaje impresionante. Y aquellos 8 que estaban en el arca eran humanos y muchos con muchos temores también.
pero Dios preservó su vida. Dios hizo que esa arca no se hundiera. No era el ingenio arquitectónico, constructor de Noé, hermano. Era Dios sosteniendo el arca. Entonces, cuando Dios se acuerda de nosotros, eso no quiere decir que Dios preserva nuestra vida. En tercer lugar, cuando Dios se acuerda de nosotros, eso quiere decir que hay restauración para nosotros. Y en eso me acuerdo de la mujer samaritana. Ve, llama a tu marido. A ver, espérate. No tengo marido. Y esa mujer pensaba que al decir no tengo marido ya había salido bien librada. No tengo a quién ir a traer. Pero ella no sabía que estaba delante del Dios que todo lo conocía. Y que para que hubiera restauración para su vida, primero tenía que haber arrepentimiento. Y para que hubiera arrepentimiento, ella tenía que estar consciente de su condición para arrepentirse de su condición. Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido. O sea, tú has llevado una vida tremenda. Y con el que ahora vive, ese no es tu marido. Piensa en las emociones de esa mujer, en la vergüenza, al sentirse descubierta en la condición en la que vivía. ¿Soy digna de apedreamiento porque vivo con un hombre que no es mi marido? ¿Estoy expuesta aquí delante de este? Pero cuando llegamos a esa situación y entendemos y aceptamos nuestra condición, no nos ocultamos delante de Dios, no empezamos a poner excusas de lo hice por eso, hice por aquello, sino aceptamos nuestra condición como el Señor le está diciendo, hermanos, ahí empieza la restauración de Dios sobre nuestra vida. El Señor Jesucristo sabía que esa mujer por sí sola no podía cambiar su condición y no iba a salir de esa condición. ¿Y qué le quedó a ella? Más que beber del agua que Él estaba ofreciendo, el agua de vida. Y entonces, esa mujer, de vivir en una condición de fornicación en la que estaba viviendo, pasó a vivir en una condición de adoradora. Porque empezó a adorar al Redentor Señor. Conoció a Cristo Jesús. Entonces, cuando Dios se acuerda de nosotros, Dios nos restaura. Y para que haya restauración, nosotros necesitamos entender la realidad de nuestra vida para poder ir a aquel que es el único que nos puede restaurar. Entonces, cuando Dios abre nuestra vida y cuando Dios hace que nosotros empecemos a ser conscientes de nuestros pecados, hermanos, de nuestra condición real, verdadera, delante de Él, Dios empieza a restaurarnos. ¿Por qué? Porque nos deja sin argumento. Porque como oraba nuestro hermano hace un rato, ¿verdad? En lo que nosotros nos sentimos fuertes, Dios nos hace débiles y nos lleva a confiar en Él. Entonces, cuando Dios se acuerda de nosotros, eso nos recuerda o nos muestra que hay restauración de Dios para nuestra vida. Y en cuarto lugar, cuando Dios se acuerda de nosotros, ¿sí? Esto quiere decir que hay bendición para nuestra vida. En el capítulo 9, versículo 1, las palabras de Moisés son las siguientes: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenar la tierra. ¿Qué hizo Dios con aquella nueva humanidad? La bendijo. La bendijo. No hay bendición de Dios si Dios no se acuerda de nosotros. Y a veces Él nos tiene que hacer pasar por un diluvio para que experimentemos su bendición. Entonces, Dios mostró misericordia para con la vida de Noé, del patriarca, al llevarlo, ¿verdad?, a ese diluvio, al hacerlo prevalecer en ese diluvio, sostener su vida,
nuevamente restaurar la humanidad a través de él y de su familia y bendecirlo. ¿Por qué? Porque Dios estaba preservando su promesa y cumpliendo su promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora, ¿cómo vemos que Dios estaba haciendo cumplir su promesa sobre esta nueva humanidad, sobre esta nueva creación? ¿Y cómo entendemos que esto llegó a ser una nueva creación? Porque déjame decirte que si tú y yo no somos parte de una nueva creación, no tenemos nada que ver con el pacto con Dios. ¿Sí? Si no somos una nueva creación, no tenemos nada que ver con el pacto con Dios. Todo aquello de la vieja creación, hermano, fue juzgado allá en el diluvio. Pero la nueva creación fue establecida en un pacto con Dios. ¿Cómo lo vemos? Bien, nos dice el capítulo 8, ¿sí? Aquí hay algo importante, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Ahora, tal vez no entendemos mucho aquí, ¿verdad? Cómo esto muestra que hay una nueva creación. ¿Alguien quiere leer Génesis capítulo 1, versículo 2? Génesis 1, 2. Gracias. Hay un personaje, un miembro de la Trinidad, obrando de manera activa en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida. En hebreo, el término ruach se traduce ahí como el Espíritu de Dios. En Génesis capítulo 8, versículo 1, esa palabra ahí, y un viento, ¿sí? Lo que dice ahí, que Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. La palabra viento es la misma palabra hebrea ruach. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no fue un viento natural. No fue un viento como el que sentimos cuando vamos y nos da la brisa y bajamos la ventanilla en el auto y entra el viento, no. Fue el mismo poder del Espíritu Santo obrando de una manera milagrosa en su creación que hizo decrecer las aguas. Aquel Espíritu de Dios que estaba en Génesis 1, 2, sobre la faz de todo el abismo, empezando a producir la vida y los elementos que conocemos hoy, es el mismo que está en el capítulo 8, versículo 1, haciendo todo lo necesario para que la humanidad pudiera repoblar esta nueva creación. Había un nuevo inicio de Dios y lo vemos ahí. El Espíritu Creador de Dios da origen a esta nueva creación. Juan capítulo 3, ¿sí? De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y no se trata de un nacimiento físico como Nicodemo pensaba, sino de un nacimiento espiritual, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y espíritu en griego es la palabra pneuma, de donde viene nuestra palabra neumático, que funciona con aire. Entonces, el Espíritu da inicio a una nueva creación. Vemos también otro punto de una nueva creación en que el escritor de Génesis hace un énfasis muy detenido, muy marcado, y por eso les dije, solamente son hechos de la cronología lo que nos da Génesis capítulo 8, no. El escritor nos lleva a un objetivo principal y quiere que nosotros veamos ese objetivo, que lo que está sucediendo es una nueva creación de Dios. Y ve capítulo 8, versículo 5, ¿sí? Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé
en el mes primero, en el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. En el mes primero, en el día primero. Esto señala un principio, como aquel principio en el cual Dios creó los cielos y la tierra. Y por eso Moisés hace tanto énfasis en la narración, en la cronología. El año 601, el primer mes, el primer día. Son cosas que se repiten, así que son cosas en las que hay que darle la importancia que necesita. Entonces, hay el poder del Espíritu, hay un nuevo principio en ese primer mes, en ese primer día. Y también hay una bendición de Dios que se repite a Noé, a sus descendientes y a los animales, como Dios lo había hecho con Adán y con Eva, versículos 15 al 19. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Se acuerdan? La bendición de Dios allá en Génesis capítulo 1, versículo 28. La bendición de Dios a esta nueva creación en Génesis capítulo 8, versículo 5 y versículo 13. En la bendición de Dios dada a Noé y a su descendencia, entonces nosotros podemos ver esa semejanza de aquella creación original. Y finalmente, ese es el principio de una nueva creación. Dios en la nueva creación nos da esperanza de vivir para Él. Y yo le dije, si no somos parte de una nueva creación, no tenemos nada que ver con Dios. Si no vivimos como nueva creación, no podemos o no somos parte del pueblo de Dios y no podemos nosotros demandar a Dios esa misericordia. Bueno, no lo podemos demandar en ninguna situación, pero no podemos esperar que esa misericordia nos llegue. El apóstol Pablo habla de una nueva creación en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, literalmente nueva creación es en el idioma griego. Si no somos una nueva creación, no estamos dentro de ese pacto. ¿Qué dice el apóstol? De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ese es el ámbito de la nueva creación. ¿En qué? En Cristo Jesús. Así que cuando un cristiano dice, es que esto en mi vida no tiene nada que ver con Dios, entonces tú no tienes nada que ver con Dios. Debemos vivir nuestra vida en Cristo Jesús. Él es el ámbito, la esfera, Él es la biosfera de nuestra vida total, de nuestro cristianismo, de nuestras familias, de nosotros como personas en sociedad, de nosotros como parte de una empresa en la que trabajamos, de nosotros como parte de esta humanidad. Nuestra vida debe de estar en Cristo, porque dice Pablo en Colosenses que si nuestra vida no está escondida en Cristo Jesús, evocando lo que Dios hizo con Moisés cuando lo puso en la roca, entonces, si queremos tener comunión con Dios, lo único que nos espera es destrucción de nuestra vida, si no estamos en Cristo. Dios no va a ver y no va a considerar a nadie bajo una religión, bajo las obras, bajo ciertas cualidades personales. Dios solo va a considerar a la gente que esté viviendo en Cristo Jesús, su nueva vida, su nuevo carácter, su nuevo ser en Cristo Jesús. ¿Por qué mi vida es nueva?
porque tengo una tremenda fuerza de voluntad que me puede ayudar a cambiar, porque he tenido un gran entendimiento en mi mente de las Escrituras y me pueden llevar a ser una mejor persona. No, tengo una vida nueva, porque en Cristo Jesús Él me ha hecho morir a mis pecados y vivir a Él. Solo en Cristo podemos nosotros ser una nueva criatura, una nueva creación. Y Dios establece su pacto con esa nueva creación. Así que la fidelidad de Dios nos trae esperanza de ser librados del juicio, así como Noé fue librado en aquel diluvio, por medio de aquel que fue juzgado por nosotros. Esto es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahora termino con esto, hermano. Si Dios ha mostrado esta misericordia a nosotros en Cristo, si nosotros estamos viviendo en Cristo, ¿qué respuesta estamos dando a la misericordia de Dios? Debemos vivir en esa misericordia, pero también debemos de responder a esa misericordia. Debemos vivir de tal manera que muestre que nosotros hemos sido una nueva criatura en Cristo Jesús. Y lo vemos aquí en la vida de Noé, versículos 20 al final del capítulo. Y edificó Noé un altar a Jehová, y de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció los holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. 4 cosas de la respuesta adecuada a la misericordia de Dios. ¿Sí? Primero, la primera respuesta a la misericordia de Dios es una vida consagrada. Una vida consagrada. Sí, nos dice el pasaje que Noé edificó un altar a Dios. 1 año, 17 días. ¿Y qué es lo primero que hace? Piensa en qué fue lo primero que hiciste al estar encerrado en la pandemia y después ya poder salir. A lo mejor dijo Noé, pues tengo que ayudar a mis hijos a levantar su casa para que vivan, ya no vamos a estar en el arca, no podemos estar aquí metidos toda nuestra vida, necesitamos una casa. Hay que buscar qué comer, mujer, a ver, ve a preparar la comida, porque oye, 1 año comiendo allá adentro, ya quiero una mesa diferente. No, lo primero que este hombre hace al salir del arca es un acto de consagración a Dios. Un acto de consagración a Dios. Dice que él ofreció holocausto. Y la palabra holocausto nos refiere a aquel sacrificio que era totalmente quemado, consumido en su totalidad, como una muestra de consagración a Dios. Y eso es lo que está haciendo Noé. Se está consagrando para vivir su nueva vida en el temor de Dios, bajo los preceptos de Dios. Le está diciendo a Dios: mi vida pasada, con mi generación pasada, con mis conocidos pasados, terminó. He vivido 1 año de luto y de separación en ello. Yo quiero comenzar una nueva vida rendido. ¿Te has consagrado a Dios de esa manera, hermano? ¿Te has vuelto a Dios con todo tu corazón, sabiendo que eres una nueva criatura y que Dios merece y espera todo de ti? Que lo primero en tu vida es Dios, sin importar cómo esté el mundo a tu alrededor. Noé lo hizo. Ofreció un holocausto.
levantó, dice, un altar. El altar siempre señala comunión con Dios. Cuando Israel se había olvidado de Dios y Dios manda a Elías, después de esos 3 años y medio de sequía, Elías regresa al monte Carmelo para manifestar al pueblo de Israel que verdaderamente el Dios que él servía era el Dios de los cielos. Lo que hace Elías, dice la palabra, era que restauró el altar que se había destruido. Israel había dejado de adorar a Dios. Israel había dejado de tener comunión con Dios. Israel había dejado de vivir para Dios. Y Él está restaurando eso. A lo mejor en nuestra familia, en nuestra vida, nuestro altar está derribado. Necesitamos nosotros, en nuestra consagración a Dios, primero restaurar esa comunión con Dios, levantar nuestro altar. Aquel altar al que todos hemos de ir, alrededor del cual hemos de congregarnos en nuestro hogar, para decirle a Dios, aquí estamos, queremos ser una familia consagrada a ti. Entonces Noé consagró su vida al Señor. En segundo lugar, Noé se convirtió en un adorador. No solamente se consagró, sino él decidió vivir en una vida de adoración a Dios. Noé iba a salir a este mundo desolado, ¿sí? Y Noé dijo que en este mundo desolado, o mostró que en este mundo desolado, él iba a vivir como un adorador de Dios. Y edifica ese altar. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, cuando ella le cuestionó, ¿dónde debemos adorar? El Señor le dijo que no importa el lugar, que el Señor no busca un lugar. Juan 4:24, el Señor dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios quiere que tú seas un adorador, que tu vida sea de adoración constantemente, haciendo todas las cosas para traer gloria y honra al Señor, reconociéndolo en todos tus caminos. El Señor es el principio de tu actuar, y es lo que vemos aquí. Alguien dijo una vez, empieza bien quien empieza con Dios. Y Noé empezó con Dios. Y empezó bien esa nueva vida. Tú tienes que ser un adorador constante de Dios en toda tu vida. Empezar cada día con Dios. Empezar cada cosa, cada acto, cada proyecto con Dios. Consagrarse a Él en ello y rendirle la adoración que Él merece. Pero también este acto de sacrificio nos muestra que Noé vivió siendo un hombre de plena confianza en Dios. De plena confianza en Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque dice la palabra que de todo animal limpio, y eso señala aquellos animales que iban a servir o que podían servir como sustento de Noé al salir del arca, de todo animal limpio. Recuerden, habían 7 parejas de animales. Ahora ha pasado un año, a lo mejor alguna de ellas ya se había multiplicado, ¿no? Pero no había muchos animales con él en el arca. Pero de cada uno de esos animales limpios, él tomó y sacrificó a Dios. Le dio a Dios la parte correspondiente. Y él pudo manifestar su confianza en que así como Dios lo había sostenido todo ese año en medio de la catástrofe, el Señor le sustentaría toda su vida en esa nueva creación. Eso es confianza. Nosotros hemos de mostrar esa confianza en nuestro Dios. Dios, por gracia, declaró que nunca anegaría más la tierra. Esta fue la respuesta de Dios a esta confianza de Noé. Es más, Dios le dio una promesa, ¿verdad?, de hacer que todas las cosas prevalecieran en su orden y en su funcionamiento. Y tú y yo hoy podemos comer verduras del campo, podemos disfrutar del día y de la noche, podemos esperar que ahorita terminen las lluvias y venga el otoño y después el invierno, por esta promesa de Dios dada a Noé, a un hombre que confió en él.
la providencia de Dios nuevamente haría que el curso de los tiempos y de las estaciones pudieran proseguir, cada una tendría su lugar y cada una traería sus beneficios a la criatura. Entonces, Noé, cuando desciende del arca y tiene que dar respuesta a esta misericordia de Dios, él lo hace en estos tres aspectos: consagración, adoración y confianza. Y son las cosas que nosotros tenemos que hacer con Dios: consagrarnos a Dios, adorar a Dios y confiar en Dios. Termino con esto entonces. Así como Noé confió en Dios, primero al hacer el arca, después al entrar en esa arca que había hecho, así nosotros debemos confiar en Dios, en que aunque las cosas no se puedan ver y sentir tan bien como esperamos, ¿sí?, aunque estemos en medio de un diluvio, todo esto cumplirá el plan y el propósito de Dios en la manera en que Él quiera mostrar su fidelidad a nuestras vidas. Y a veces la fidelidad de Dios se mostrará en medio del dolor, en medio de la muerte. Si Dios sabe que un dolor, que una crisis es necesaria para que nosotros podamos vivir de la manera en que Noé buscó vivir después del diluvio. Así que confiemos en Dios, porque si no confiamos en Dios, no podemos participar de su bendición. Génesis 9, bendijo Dios a Noé. ¿Por qué? Porque Noé se había consagrado a Dios, porque Noé estaba adorando a Dios y porque Noé estaba confiando en Dios. Y ese es nuestro papel. Veámonos. ¿Sí? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena seguir trabajando en el Señor? ¿Vale la pena seguir esforzándonos? Si nosotros vemos esta nueva humanidad, al vernos unos a otros, tal vez diríamos: yo creo que no vale la pena seguir adelante. Dios se reservó a 8. Y Dios hizo con esos 8 que el cumplimiento de su plan llegara hasta que Cristo Jesús murió en una cruz por los suyos. Vale la pena ser adorador, ser consagrado y confiar en Él. Los números le pueden decir mucho a la gente de este mundo, pero Dios no necesita tener muchos números. Dios quiere consagrados, adoradores y gente que confíe en Él. ¿Eres tú uno de ellos? Y si no, es tiempo de levantar nuevamente su altar derribado. Oremos.